quisiéramos, tampoco quisiéramos arriesgarlos, ¿verdad? Con todo este trabajo. Porque no se trata de eso, se trata de que nos ayudemos, nos protejamos, pero sobre todo vivamos en esta armonía, ¿no? En Exacto. este trabajo. Bien. Pues bienvenidos, hermanitos. El día de hoy, Yeyekat. Este relato es demasiado corto. Les decía yo, hay cosas que no les revelé. Y ahorita, y cuando nos toque el turno, les haré como un tipo resumen para que, para que lo trabajemos. Y justamente es esta clase la que vamos a trabajar nuevamente con nuestro espejito de obsidiana. Dice Nokol Sin Yeyekat, Iwan y Tilmat, mi honorable abuelo y su manto sagrado de la noche. ¿Sí? El aire de la noche es diferente al aire del día. El manto de la noche y el manto del día. ¿Sí? Este trabajo es muy hermoso porque lejos de decir, lejos de pensar que pues son trabajos oscuros, no lo son, que si los queremos enfocarlos a ese rumbo, podemos hacerlo, ¿no? Bien, entonces quise poner este como introducción. Yehyecatl, ¿qué es Yehyecatl? Es el viento, es el aire, es el aliento, ¿sí? En algunas ocasiones hemos escuchado de Quetzalcóatl, ¿no? Quetzalcóatl, a la cual nos indica que es el aire de la serpiente hermosa o el aliento hermoso de la serpiente. Esto es importantísimo que nosotros podamos entender las raíces de las palabras que tienen estos nombres para poder asimilarlo, para poder entenderlo, cómo podemos conectarnos con ellos. ¿Sí? Esta lectura de estas energías los estamos enfocando hacia este trabajo de empoderamiento, protección, conexión y petición con nuestros ancestros, que bien lo podemos enfocar para estudiarlo, para descifrar toda la información que trae. Sí, sí lo podemos hacer. Incluso se presta hasta para filosofar, se presta esta imagen mántica de sabiduría para poder crear. ¿Qué crear? Palabra florida, relatos, sí. Pero ahora, en esta veintena, nosotros lo vamos a enfocar para trabajar con el empoderamiento, la protección, también con la conexión con nuestros ancestros, ¿sí? Entonces, no perdamos de vista eso. Y no perdamos de vista a Huitzilopochtli, al colibrí izquierdo, que es el que está con el que empodera esta veintena, con el colibrí. ¿Sí? Dice, yej, es este de, no es el sonidito que hace el patito cuando anda caminando, hace el aire. Es una respiración, ¿sí? ¿Podemos respirar desde el estómago? Sí. ¿Desde nuestros pulmones? Sí. Todos son ejercicios de respiración que nos llevan a conectarnos con lo que queremos. ¿Sí? Por ejemplo, inhalas, exhalas, es un secreto a voces, sabemos que eso es para relajar tu cuerpo, para concentrarte. En algunas tradiciones dicen es para meditar, oxigenar nuestro cuerpo, nuestra sangre. Sí, ¿no? Sí. Pero hay otro tipo de respiraciones
que nos ayudan a acelerar, acelerar nuestro metabolismo, a acelerar nuestro ritmo cardíaco, a acelerar también nuestro, nuestro calor corporal, ¿sí? Y mucho más. Todos tienen un fin en esta práctica, ¿sí? Tal vez han escuchado en los deportes que dicen el último aliento, ¿no? Que te sientes ya muy cansado, sientes que tu cuerpo ya ha dado lo que da, pero siempre hay un último aliento, un último esfuerzo que te potencializa. Es esa parte la que vamos a trabajar el día de hoy. De por mucho que sientas que ya no es posible seguir, hay un esfuerzo más que lo puedes lograr. ¿Y eso dónde está impregnado? Aquí miren, miren aquí. Si se dan cuenta, esta serpiente, ¿no? Está inhalando el aire del día y el aire de la noche. El color amarillo es el aire del día. Y pues el aire oscuro es el aire de la noche, ¿sí? Y si se dan cuenta ustedes aquí, miren, hay una flecha que justamente está, está a la mitad de esta serpiente, ¿verdad? Punzándolo. Y de ese punzar emana esa energía, ese tonal, ese tona la de la sangre, ¿no? No es literal que lo esté cortando. Lo que está haciendo es empoderándolo. El color rojo, recuerden que es la fuerza de voluntad. Sin fuerza de voluntad no hay cambio, no hay transformación. Pero también sin sabiduría no podemos transformar. No podemos transformarnos lo que queremos, válgame la redundancia, transformar. Para ello necesitamos una mente, ¿verdad? Una mente que pueda generar, que pueda transformar nuestra, nuestra flecha que tenemos, o sea, nuestro objetivo. Sí, por eso si se dan cuenta ustedes, miren en la cabecita de este coat, el inicio del sucopili, el inicio de su copil tiene el color verde jade y el color rojo. El verde jade, la fuerza de voluntad, el color rojo, la transformación, y tiene las barritas de ocote, si se dan cuenta ustedes aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Recordemos que el número 6 es justamente la de darle vida. Dice, dale vida a tu transformación, pero genéralo. Aquí está, miren, como ayer les decía de la piedrita, ¿no? Que agarra, el niño tira la piedra y empieza a generarse esa onda, ¿no? Dice, genera la medicina a través, a través de las ceremonias, genera esa medicina que necesitas. Esta medicinita va a ser para tu transformación, la transformación de tu percepción, de tu mente. He aquí donde debemos de entender que primero tenemos que cambiar muchas cosas para poder trabajar con el viento. Cambiar lo que nos han programado en la mente, también cambiar y transformar esta parte energética que nos ha impedido realmente ser nosotros. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Sí? Este coralillo lo dividen en siete partes, lo que nos indica justamente nuestra transformación nosotros. ¿Qué significarían esos siete franjas, hermanitos?
¿Se acuerdan que en las clases de los domingos, habíamos empezado con estas charlas de, de, de los cuecuellos, ¿entienden? Entonces, por eso, si se dan cuenta, miren, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete franjas que lo dividen su cuerpecito, ¿sí? Son estas franjas, son los cuecuellos, son los puntos o vórtices energéticos que en la tradición oriental dicen que son chakras, ¿no? Es un secreto a voces que nuestro cuerpo lo podemos empoderar. Ahora bien, esta misma serpiente, miren, emana todo este chorro de agua que es sangre, ¿verdad? Igual, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres y tres, la creación en dualidad. Aquí tenemos una flor y otra flor. Una flor es de jade, el otro flor es de color rojo, ¿verdad? Nos lleva a ese entendimiento, a ese trabajo. ¿A ese trabajo de quién? Pues de la serpiente hermosa, ¿no? De ese Quetzalcóatl, ¿sí? Quetzalcóatl, recuerden que no dice que sea o que es la serpiente emplumada, no, es la serpiente hermosa. ¿Por qué podemos decir de hermosa? De Yeyexin. Yeyexin, ¿qué quiere decir? Hermosa, ¿verdad? Otro es Cuacualtzin, es en otra variante, pero justamente nos habla de eso, de que necesitamos cambiar, entender cómo el aire cambia, cómo el aire da vida, ¿verdad? Dice yej de exhalar, el de yek, de yekzin, de hermoso, de incluso de perfecto. Cuando decimos yeyekzin ishpokal, es una mujer, una jovencita perfecta, ¿no? O un jovencito perfecto. Atl, agua. Entonces, qué significaría entonces Yeyeka? Sería agua hermosa que exhala e inhala. ¿Y quién es esa agua hermosa que inhala y exhala? Pues cada uno de nosotros. Ujú. Yeka. Los patitos, cuando caminan, pero no van haciendo esto. Cuando ellos comunican, cuando se comunican, hacen es algo representativo, sí, por este piquito que tiene este Yeyecatl. Nos habla de comunicar, nos habla de cómo ellos pueden vivir en la tierra y en el agua. Los patitos pueden pasar todo el día nadando ahí, pescando, comiendo, y salen a la tierra. Tiene ese doble propósito, ese pensamiento. Y el aire, pues representa el aire, ¿no? Zipacle representa la tierra, este representa pues, el aire. Entonces, hermanitos, cuando nosotros decimos Yehyecatl, es agua hermosa que inhala y exhala. Y somos nosotros, somos esa agua, ¿sí? Ahora bien, hay algo que debemos de entender de Yehyecatl. Dice Yehyecatl, el aire de la serpiente hermosa. O sea, es aquella persona, porque es un título, no es un dios, ¿eh? Quetzalcóatl es un título que nosotros
podemos alcanzar con nuestro trabajo arduo, entendiendo la dinámica de la vida. El Yeyeca Quetzalcóatl es aquella persona que es tan importante, que es tan agradable, que cuando llega nos sentimos vivos, nos da vida, nos da esa vibra de que estamos en armonía, ¿no? Tal vez ustedes en su trabajo, en la familia, sucede mucho que hacemos una reunión, ¿no? Está aquel que cuando llega, no, pues sí, qué bueno que ya llegó, empieza a armonizar, todos bien contentos, pero también está el otro que cuando llega, empieza a descontrolar, ya está haciendo esto, está haciendo el otro, ¿no? Justamente el que es Yehyeca Quetzalcóatl es aquel que es indispensable sin que él lo diga, sin que necesite ese reconocimiento. Sabe que es tan solo con su simple presencia, con su simple palabra, ayuda, empodera, armoniza el ambiente, hace que todos se sientan respetados, hace que todos se sientan tomados en cuenta, hace que cada persona que está en ese espacio es amada, respetada, honrada. ¿Por qué? Porque como está al frente él, siempre intenta darle su lugar a todos, a pesar de todas esas diferencias. Y así es el viento, hermanitos, ¿no? Nosotros podemos ser los más corruptos, los más ladrones, vaya pues, los peores del mundo. Pero el abuelo viento, aire, no dice, tú no, tú sí, ¿no? Vamos, da todo, ¿no? Es difícil, imagínense, ¿no? Por eso es un gran título. Quetzalcóatl es un gran título. Y ayer ya hablábamos que nuestro cuerpo vive, ¿no? Dice Quetzalcóatl, serpiente hermosa. Quetzal de Quetzali, de hermosa, sagrada, perfecto, en uno o en un con todo luz y oscuridad. Perdón, aún, aquí me faltó. Aún, o sea, la persona es, es hermosa, esto de Quetzal es hermoso. Aunque tiene su luz y su oscuridad, pero se mantiene en esta centralidad. ¿Entienden? ¿No? Yo sé que tengo mi oscuridad y mi luz. Tengo mi bondad y mi maldad. No puedo negarlo porque es parte de mí, ¿no? Pero no porque sea parte de mí, pues voy a alimentar a uno, no. Yo sé, sí, yo sé que tengo eso, pero yo decido qué alimentar. Coatl, serpiente, encarnación de Xipetotec, cambio, transformación. Coatl lo encarna también Xipetotec porque literal cambia de piel, como la madre tierra. Por eso dicen Coatlicue a nuestra madre tierra, porque es una serpiente que cambia de piel año con año, ¿no? Ahorita, aunque nosotros aquí en Guerrero casi no ha llovido, pues está de color verde, chopanco. En tiempo de seca se convierte con su piel amarilla. Por eso dicen Coatlicue, ¿no? Bien, si se dan cuenta ustedes, aquí, Yehyeca Quetzalcóatl, este que está aquí, el abuelito, ¿verdad? Quetzalcóatl, tiene su copil, miren, tiene los rayos de luz y de la luna, los ojitos estelares de la noche, que es precisamente Tlahuitzcalpantecutli, Metzli y Xolotl, ¿no? Que son los de la noche. Y tenemos aquí los rayos del sol en su copil, en su cabellera, es de color amarillo, ¿verdad? Es importantísimo.
¿Por qué de color amarillo? Porque actúa disciplinadamente al igual que el abuelo sol. Es importantísimo dar vida. Aquí lo llamativo, vean su rostro. Aquí está oscuro y aquí está de color amarillo. Recordemos que el color amarillo también representa el día. La noche, pues, de color negro, ¿no? Su ojo, como lo tiene. Pero quisiera enfocarme en el collarcito que porta, miren, como lo corta por la mitad. ¿Qué significaría eso? ¿No? ¿Por qué no porta su atecocoli completo? Tiene un simbolismo esta imagen de su collar como Yeyecatl, Yeyeca Quetzalcóatl, ¿no? Representa, dice, yo soy una parte de tu vida y tú y yo nos complementamos, si tú quieres. Ajá. O sea que dice, tú no puedes vivir sin mí, yo soy tu complemento. ¿Y qué no? ¿No? ¿Quién no vive sin respirar? Sí, pero hay algo interesantísimo en la pintura de su rostro, ¿no? Vea, en su ojito. Observa en la noche. Debes de saber observar para poder ver el manto de la noche y el manto del día, ¿sí? En su tocadito es un constante blanco, negro, blanco, negro. ¿Qué quiere decir? Justamente la greca escalonada, ¿no? Que es toda una ciclicidad. Son cinco escaloncitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es un constante transformación. Es un constante ciclo en la vida, ¿no? Como el de inhala, exhala. Inhala, exhala. ¿No? En dualidad. Y en el tocadito, aquí en la parte de atrás, dice tu intuición y tu percepción, su barbita de color amarillo, sabio. Miren, aquí en su copita, en su tocadito, tiene un ojo, ¿sí? Aquí tiene un ojo, pero no está dividido como en otras sectas, ¿no? Aquí está unido a mí. No está arriba, no lo cortan y arriba tiene el ojito. Tiene un simbolismo. Dice, el aire está dentro de ti, está conectado. Tú puedes ver a través del aire. No te observa de ahí arriba. ¿Sí? Hermanito Alberto, lo escuchamos. Wally, Wally Temastiani, para hacer un Vale, vale, comentario Norete. en relación al collarcito al que usted se refiere ahorita. Me corrige si estoy equivocado, pero yo recuerdo una vez, bueno, así lo manifestó mi abuelito, que ya trascendió, que cuando yo encontrara a una persona que trajera una tecocoli cortado a la mitad, significaba que era una persona sabia y que había llegado a tener un grado de Quetzalcóatl y que podría con él hacer diferentes preguntas y él podría tener las respuestas a varias de mis dudas. Eso era lo que quería comentarte, Mastiani, y ya usted me dice si es lo correcto o estamos equivocados. Sí, pues eso se le ofrenda a la persona que ha alcanzado el grado máximo de comprensión del trabajo. En los círculos, el que es topilzing, le dan ese collar, pero es prestado, ¿no? Haga de cuenta que yo en este círculo, yo ya no,
pues ya no voy a estar por cualquier situación, que decido renunciar, que el círculo decide destituirme, que yo ya no puedo seguir como Topil sin estar al frente del círculo, mm, ya no lo puedo portar. El mismo grupo me lo quita. Entréganos y en una ceremonia, todos alrededor, los 20, se ofrenda al abuelito fuego ese collar, porque ya no mereces portarlo. Mientras seas congruente con lo que dices, con lo que haces y demuestres disciplina en el círculo, puedes seguir. Y si respetas las reglas también, ¿sí? Porque el ego siempre está ahí, a pesar de que digas, uy, alcancé el grado máximo, ¿no? Tezcatlipoca no descansa. Siempre nos está tentando, ¿no? Y sí, portar ese collar es un honor, pero es una enorme responsabilidad, ¿no? Incluso muchos abuelitos que ya tienen muy buena sabiduría, un buen carácter de comportamiento, dicen, no, me queda grande. Sí, sí, hermanita, entonces es un símbolo de respeto, pero sobre todo de sabiduría, ¿no? ¿Qué Eh, más te mantiene? Gracias por reafirmar entonces esta parte que ujú. compartir. Gracias. Sí, hermanito. Bien, el número dos, entender la polaridad, hermanitos. Para entender la dualidad, para entender la complementación que está siempre en dos, en dualidad, a eso se refiere el número dos, que siempre es de dos. Para crear una vida, pues es una mujer y un hombre. Para entender, para entender la filosofía de la vida, pues dices, es que yo estoy feliz, 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 feliz. ¿Sí? Para que puedas entender la felicidad, pues ya debiste de pasar por tristeza, lágrimas, dolor, ¿sí? Desafortunadamente nosotros decimos, no, es que yo siempre quiero estar feliz. A veces no es posible. Debemos de entender que es una ciclicidad, ¿sí? Y el mejor ejemplo aquí está en la imagen. Mire, muerte y vida, muerte y vida, ¿eh? Y si se dan cuenta, las trecenas inician de abajo hacia arriba, mire. Zipactli, Ocelot, Mazatl, Xochitl, Acatl, Miquisli, Quiahuitl, Malinali, Coatl, Tecpatl, Ozomatli, Cuespali, Oli. Aquí estamos en Oli. Chicuas en Oli, ¿no? Pero ¿por qué ponen al centro a Miquisli y a Yeyecatl? Pues, ¿qué es eso, hermanitos? ¿Estamos caminando sobre las trecenas? ¿A poco no vamos muriendo nosotros? En el sentido metafórico. Sí, hoy, al dormir, muere nuestro ser que vivimos el día de hoy. Mañana nuevamente otra oportunidad de vivirlo. Ya en la noche, pues ya lo dejamos libre, liberarlo. Cuando nosotros lo vemos de esa manera, lo liberamos, se nos va a facilitar más. Bueno, lo pasado es pasado, ya lo viví. Es que no lo pude vivir bien. Bueno, pues ahí está tu reflexión. Por eso la palabra del día de hoy les decía, la vida, esta vida, es tan efímera como el aire de la lluvia que pasa fresco.
y se va. Esa es la frase del día de hoy que debemos de aprendérnoslos. Se los envié en el grupo, ¿sí? Y espero que ya se lo hayan aprendido, ¿verdad? También en este PowerPoint se los puse. Por ahí anótenlo. El día de ayer es el poder de tu palabra tiene poder. Puede dar vida y puede dar muerte. Tú decides. Ahí está otra frase. Con este llevamos dos, ¿sí? Por eso al inicio de la clase yo les decía, escríbanlo, apréndanselo. ¿Para qué? En una ceremonia podemos sacar esa frase, que sea como la semillita de la frase. Sí, también es posible en una ceremonia empezamos a hablar de diferentes temas, pero tú que eres estudiante de este camino, no. Esta vida es tan efímera como el aire fresco que regresa. Así debemos de vivirlo en el aquí y en el ahora. Y empiezas con tu charla, con tu plática, con tu participación, con palabras sabias, con reflexiones. Chismes, no, chismes no. Ujú. Con esto podemos nosotros crear un ambiente, un espacio de aprendizaje, como que Quetzalcóatl, o no es lo que queremos encarnar, alcanzar, trabajar. Por eso el aire de Quetzalcóatl. Debemos de tener algo que comentar que nos sirva a todos, ¿sí? En vez de llegar a la reunión, no, nuestra presidenta, no, nuestras autoridades. No, pues sí, cada quien está haciendo lo que cree que puede, pero nosotros, eso es lo que debemos de comprender. El número dos, sí, pero ¿por qué nuevamente ponen vida y muerte? Porque miren, de abajo, dice, tú estás creciendo hacia arriba, ¿eh? Vas creciendo, vas creciendo. Estás avanzando en edad cronológica, pero también en edad energética. La misma energía que tenías a tus 25, a tus 30 años, ya no es la misma que ahora que tienes 40 y tantos, 50 y tantos. Es diferente. Y eso debes de entender para deleitarte en esta vida. ¿Sí? Dice, Miquistli Nemilistli, muerte y vida. Dos, Tlahuili y Owali, luz y oscuridad de la noche. Tres, Tonacatecutli, Tonacasihuatl. Cuatro, Tlacpac, Tlatzintla, arriba, abajo, izquierda, derecha, hombre, mujer. Pastecatl, este, Mayahuel. Chechiquexali, Tezcatlipoca. Metzli, Tonali. Tlaloc, Chalchihuitlicue. Dos. Pero también el número dos, recuerden dentro de la creación del quinto sol, del humano que somos nosotros, el abuelito Quetzalcóatl fue quien fue por los huesos a Mictlampa, que Mictlantecutli le puso pruebas. Sí, Mictlantecutli le puso pruebas. Le dio los huesos. Pero como había humanos gigantes, hubo en los otros soles, hubo humanos gigantes, humanos pequeños, pues él solamente agarró su costal y vamos. Pero en su transitar para llegar nuevamente a Tlalticpac, pues se le cayeron los huesos, revolvió los huesos, pues tuvo que revolver huesos grandes, pequeños,
Y al crear a la humanidad, pues ahí estamos, unos altos, unos chaparritos, unos más grandes, ¿no? Ahora, pero también ahí viene de omit, ome, hueso, ¿no? Hueso. Sí tenemos aquí un cuerpo entero, sentet, pero necesita una estructura ósea para poder moverse, caminar, hacer todo, ¿verdad? Pero también los huesos se habla de un renacimiento para caminar hacia la muerte. ¿Por qué? Ah, por los huesos que fue a traer Quetzalcóatl a Mictlán. Hizo un nuevo ser humano. Home es el simbolismo del número dos. Dos ojos, dos oídos, dos labios, dos manos, dos piernas, dos pulmones, dos arterias de nuestro corazón, ¿no? Entonces, esa es la dualidad del número dos, el poder del número dos, en donde nosotros debemos de entender que estamos vibrando en esa dualidad. Si este es Yeyeca Quetzalcóatl y este es Mictlantecutli, Miquistli, ¿sí? Por eso está dando vuelta. Bien. Innemilistli panotiquiza ken quiyauyehyecatl. Cuacó, xipacanemi y panashkan huanica. Sí, esta frase es importantísima. Tiene un contenido filosófico de comprensión en el cual nosotros podemos trabajar. ¿Sí? Dice, esta existencia es tan efímera como el aire fresco de la lluvia. Entonces, vive feliz en el aquí, en el ahora. Sí, pero nos enseñan a ser infelices. ¿Por qué? Porque no tengo todavía el carro que me gusta. El que tengo ya está viejito. Porque todavía no tengo la casa hermosa que yo necesito. Porque no tengo los millones todavía en el banco, ¿no? Entonces, a partir de esa reflexión nosotros podemos trabajar. Claro que tampoco con esto nos invita a que seamos conformistas, ¿no? Sino que nos dice que realmente lo que estemos haciendo lo disfrutemos, ¿sí? Y eso nos hace reflexionar esta imagen. Vean cómo se va contando en retroceso, no hacia adelante. Miren, si Pacli está viendo para allá, pero avanzas con Yeyecatl, va para atrás, Cali, Cuespali, Coatl, Miquisli, Mazatl, Toshli, Atl, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl y Xochitl. Y Xochitl. ¿Por qué será? ¿No les dice algo? Aquí cuando yo les decía alguna vez, nos preguntan, ¿cuántos años tienes? No, pues 40, 47, 52. ¿En verdad tienes los 40? ¿O son los 40 años que ya los perdiste? ¿A dónde los tienes esos 40 años? ¿A dónde los aguardaste? Ya los perdiste. Nos habla justamente de reflexionar sobre esto, sobre cómo nosotros creemos que estamos acumulando años. ¿Pero cómo?
A ver, agarra tus 40 años, tus 47 años, como en mi caso, mis 47 años, ¿dónde está? Dime dónde está. Uf, los desperdicié, los disfruté, los lloré. Pues sí, ¿por qué no decirlo? Los desperdicié, sí, pero aprendí. Ahí viene este otro de programar también nuestra mente. Sí, son 47 años que los perdí, pero gané, ¿qué? Gané un trabajo, gané una hermandad, gané, por ejemplo, gané a unos hijos hermosos que me dio la vida. Estoy feliz con ellos. Gané una familia, gané una hermandad. Entonces, cuando empiezas a ver con la óptica de que eres afortunado, dices, caramba, valieron la pena estos 47 años. Pero también puedes ver con la otra óptica. Sí, si yo a ver, empecé a trabajar desde los 18 años. 18, 19, empiezo a... ¿Cuánto dinero desperdicié? Ahorita fuera millonario. Ahorita viviera, no sé, en la ciudad, no lo sé. Y empiezas a quejarte, ¿no? Porque es cuestión de enfoque, es cuestión de óptica. Y cuando tú ves con la óptica de la abundancia, de la riqueza que tienes, eso mismo llega, eso mismo llega a ti, porque tú estás vibrando en esa frecuencia, en la abundancia. Y no les hablo tan solo la abundancia material, sino en la abundancia emocional, en la abundancia espiritual, en la abundancia, si queremos llamarle, energética. ¿O no les ha pasado cuando ustedes andan bien contentos, andan bien motivados con el trabajo que están haciendo? Ni sienten el cansancio, hacen esto, el otro. Lo que le llamamos en el castellano mexicano, ando bien apasionado, trabajando, contento, porque estoy feliz con lo que tengo, porque estoy contento con lo que hago y ni siento el tiempo. Alguien decía que el día le pongan 40 horas porque no me alcanza. Bueno, mínimo 48 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque quieres seguirte deleitando, pero está la otra parte de, újole, mira, la hora no avanza. Ya que llega a las 6 para salir y marcar mi salida, porque ya me quiero ir. Y es cuando sientes más el tiempo, larguísimo. Entonces es cuestión también filosófico, hermanitos, estas frases. Por eso les digo, es hermoso empezar a florecer nuestra sabiduría, nuestro tlamatilistli, y pongámoslos en práctica. Si los ponemos en práctica, mejoraremos, nos entenderemos mejor a nosotros mismos, después a los demás, ¿verdad? Es interesante, interesante cómo va contando el tiempo, como les digo, hacia atrás, como el cangrejito, ¿no? El cangrejito, ujú, sí, sí, el agua que respiran nuestros pulmones, porque el aire está impregnado también, el agua, ¿no? Como el vapor, porque generamos calor. Sí, hermanitos. Bien, entonces, en este existir, en este vibrar, tenemos aquí una plegaria de empoderamiento. Aquí ya no le pude poner, pero aquí mire está. Teohuehuetlastoli,
Iwan Tocoluan Yeyecame, la plegaria sagrada de los abuelos aires. No, sin antes creo que vi que levantó la mano el hermanito Alberto, ¿lo escuchamos? Gema Temastiani, si se regresa a la slide anterior, por favor. Ujú, ¿listo? Y mi pregunta es la siguiente. Eh, en el primer cuadrante de la parte inferior vemos, si contamos ahí son 5 energías. Y luego subimos, en la parte izquierda son 5 energías. Pero ya en la parte superior, en el cuadrante superior, estamos hablando de 7 energías. En el cuadrante que baja del lado derecho, vuelve nuevamente a ser 7 energías. Mi pregunta es, ¿por qué en este caso está conformado de esta manera? Tiene toda una profundidad que algún día podemos leerlo en 10 clases. A mí me lo mostraron en 10 clases. Quise poner esta imagen para poder trabajar, ¿sí? ¿Por qué 7 y 7? El 7 es la Sagra bisagra, la centralidad. y el 5 5 los y Macuiltin, 5, 10. los McQuilting. Y si se da cuenta aquí, están los 20 más uno, 2, 3, 4. Agua, aire, tierra, fuego. Tú eres agua y muerte. Y si se dan cuenta, nada más en esta parte está. Pero ¿por qué la muerte está acá adentro? ¿Por qué no afuera? Sumando es 6. ¿Qué simboliza el número 6? Dar vida, alimentar la vida. ¿No? Es numerología. Y veamos los bastones que portan ellos, tanto Miquisli y Yeyecatl. Ahora Yeyecatl está en el lado izquierdo y, perdón, el lado izquierdo está Miquisli y en el lado derecho está Yeyecatl. Mientras que aquí, vean, el lado izquierdo está Yeyecatl y el lado derecho está Miquisli. Tiene todo un porqué y vean sus tipos de bastones. Y vean aquí qué tipo de bastones portan. Donde El bastón existe la vida, es muy importante también también. está la muerte, Temastiani, ¿no? ¿Los dos? Ujú. Y esta parte central ahorita que está mostrando ahí también, pues está asemejando a Tezcatlipoca con sus 20 energías con las que tenemos que trabajar. Aunque pareciera que estuviera encimado Miquisli y Yeyeca, pero igual también allí hay otra enseñanza. Sí, de hecho es una ceremonia. ¿Y cuál es esa ceremonia? El que vamos a ver en el curso intensivo de 5 días. Pero que nomás esos 5 días, ¿no? A partir de pasado mañana, mañana ya les comparto el último relato. Para pasado mañana, que sería sábado, les compartiré otros relatos, pero hablan justamente de cómo el trabajo sagrado de protección, de sanación, cuando yo le llamo protección, de protegerme de energías que vienen de afuera. Este lo vamos a ocupar. Un poco podemos decirlo con una frase coloquial que dice,
ponte el guaracha al revés y al enemigo lo agarras de frente por la forma en que camina. Pero bueno, entonces, sí, hermanito, está presente en numerología. Yo lo quise poner para poder correlacionar esto. ¿Qué más, hermano No, Eddie? no Disculpe fue la mi interrupción. intención no me fue intención de explicarles todo. Es para correlacionar esto. Bien, esta plegaria, si ustedes lo dicen, lo leen a las 4, se siente la vibración y frente al espejo de Tezcatlipoca, porque hablamos a los aires y cada uno de los aires tienen un trabajo específico, un empoderamiento específico, una función específica. Es como tener un ejército, vamos a llamarle así, de élite, que cada uno se encarga de diferente función para lograr. A lo mejor está el francotirador, está el guía, está el que comanda todo ese equipo, está el de los explosivos. Vaya, cada uno con su especialidad. Lo mismo estos aires, pero, pero vamos a trabajarlos en equipo, ¿sí? ¿Y quién sería el capitán? Cada uno de nosotros cuando los trabajemos, ¿sí? Dice, no te oyes yekatzitziwan, shinech tlapachocan, ika amotlacayotzin. Dice, mis aires sagrados, cúbrame con su cuerpo sagrado de ustedes. ¿Tienen cuerpo? Sí. Yowalyeyecatkostik, ikamotlamatilizcayo xolotl, cueponi iguan xipetotexin. Aire de la noche, amarilla, con tu sabiduría, que aquel que se transforma, que brota con el cambio de piel, esté conmigo. Y ya dices una frase, que me empoderen, que cambien, que me guíen. Aquí todas las frases adelantito debe de tener un guión. No se lo pusimos porque dependiendo de la intención. Yo walyeyekat yayauftik, shi nech tlapacho. Yo walyeyekat yayauftik, shi nech tlapacho. Ika mo yowaltilma citlaltik. Aire de la noche, oscura y negra. Cúbrame con tu manto sagrado estrellado. ¿Y quién tiene el manto sagrado estrellado en su cuerpo? ¿Saben quién es? ¿No? Ocelos. Ocelot, El ocelos, hermanita, sí. Las manchitas negras son las estrellas que le bajó Tezcatlipoca, pues es su consentido, es un abuelito, ¿no? Entonces, le estamos pidiendo que nos cubra con esa piel. Al cubrirnos con esa piel, inmediatamente nos acordamos de quién, pues de Ocelos. El de Diogualiyecatlcostic, amarillo, ¿quién sería? El manto del día. Pero ¿por qué si se supone que estás trabajando? Sí, pero ese mismo manto al otro lado de nuestro Tlalticpac está vibrando la luz del día, que en la noche lo llamamos, para que nos cubra con nuestra sabiduría, para que transforme nuestra sabiduría. Aquí cuando dice para que transforme nuestra sabiduría, realmente está diciendo que tu mente, que tu conocimiento que ya tienes, te ayude a controlar este cuerpo para su transformación. Bueno, si queremos decirlo, ¿para qué? Para su invisibilidad.
Yuwal yehyekatl yayautik. Yehyecachichiltik. Shinech yolchikawawan shinech tlacayopatla. Aire, aire roja. Fortaléceme y transforma mi cuerpo en ti. Yehyeka shiuhtik. Motlacayotia. Maninemi iguan y cayolchicawalistli. Aire azul encarna en mi vida con fuerza de voluntad. O sea, entra aquí en mi cuerpo, cúbreme. Cuando digo entra en mi cuerpo y se hace este ejercicio, hago 3 y empiezo a decir, empiezo a hablar. Controlo ese aire, primero lo inhalo con la boca. Y empiezo, yo walyeyekat kostiki katlamatiliscayo xolos cueponi iguan xipetotexin. Y nuevamente, y empiezo a hablar 3 veces. Ese es el ejercicio, ese es el Mashochponcayot con nuestro cuerpo. Y empezamos a hablar. Porque aquí tenemos nuestro espejito. Por eso decimos que es la palabra de empoderamiento. Yeyeka alachtik, amomomasewali conewan, manechtlapachoca y panotequillo. ¿Sí? ¿Qué es Nechtlapachoca? Que no me cubran, que no me desvíen, me distraigan. ¿Sí? Tlapachoque quiere decir que agarre una tela y te cubran y ya no sepas por dónde ir. ¿A poco sí? Sí. No eres el único que está intentando trabajar así. Y muchos no quieren que tú alcances la sabiduría, el poder que tú persigues. Porque es poder. Ahí donde lo veas es poder. ¿No? Mi que maneche kanaka, no te mi mikewan, y paninyo wali, tlen, nimo nahualtia, aire de los muertitos, guíame, que me guíen mis ancestros en esta noche de mi trabajo nahuali. Sí, ¿a quién estoy llamando? Pues a los que vibran ahorita, ¿no? En esta veintena. A nuestros pequeñines, ya puse mi altarcito aquí, mis florecitas, ya puse mis velitas y estoy haciendo. Y con yeski, y como moyekchiwa, y pampa, ni teonahualtzin, tlamachilizo. Si no me gasté todo ese aire que inhalé, lo exhalo por la boca. ¿Sí? Entonces lo hacemos de esta manera. Por ejemplo, por cada frase tenemos que jalar 3 veces el aire. ¿Por qué 3? Porque estamos creando conexión con los aires, ¿sí? Para que podamos, pues, trabajar con ellos. Sería, no te oye katzitziwan shinechtlapachokkan ika amotlacayotzin. Yowal yehyekatl kostik ika motlamatiliscayo xolotl cueponi iuan xipetotectzin.
Yowal yehyekatl yayautik, xinechtlapachua ika moyowaltilmatsitlaltik. Yehyekachichiltik xinechyolchikaua uan xinechtlakayopatla. Yehyekalaxtik amumu masewalkoneuan manechtlapachoka ika notekio. Ándale, el 6-6 no lo intencioné, se apareció solito. Mike yehyekatl manechekanaka noteoyaumikewan ipanin yowali tlen nimonaualtia. Y último, ijkon yeski, ijkon momoyekxiua ipampa niteonaualtzin tlamachiliso. ¿Entienden? Tenemos que practicar con esa respiración. Ujú. Y por cada frase que vamos a decir, vamos a tener una mano, contamos a la izquierda. Siempre la plegaria llave. No matcanejo, atlinahuatlecutli, ni tlamacasqui, tlacatecolotl, opisqui, solo pide. Uno, viene, el primero. No te oyes yecatzitzihuan y con el aire. Y así voy tomando en cuenta, voy contando. Al momento de ir contando estas cuentitas, lo que estoy haciendo es cargando de energía en este collar, porque es una protección. Por eso cuando ya terminé, me lo pongo y empiezo a trabajar, porque aquí ya está mi protección también, con mi palabra florida, ¿no? Ahí queda nuestra protección, ¿sí? Es importantísimo nuestras herramientas, sí. Hagan de cuenta, ya hice mi plegaria, ya puse mi ofrenda, mi Wensi, y me acuesto a dormir, pero lo tengo puesto mi collarcito, ¿sí? Bueno, dirán, bueno, ¿y qué quiere decir? Ya se me olvidó. Aquí está en español, ¿no? Mis honorables aires sagrados, cúbrame con su cuerpo sagrado. ¿Cómo si es aire? Sí, pero vive, tienen vida. Aire de la noche, amarilla, con tu cuerpo de sabiduría, el Señor transformador brota, mi transformación. Aire de la noche oscura, cúbreme con su tilma de la noche estrellada. Aire roja, fortaléceme y transforma mi cuerpo en tu cuerpo. Aire azul, tu cuerpo vibre, mi fuerza de voluntad sanadora. Aire respaloso, no permitas que tus hijos envidiosos, me pierdan en mi trabajo o me engañen, porque ojo, nos pueden engañar, ¿sí? Muchos trabajan. Aire de los muertos sagrados, guíame con mis ancestros en la noche que trabajo con mi náhuatl. Así será, así lo decreto, porque soy una energía nahuálica poderosa, inteligente. Es importantísimo declararnos que somos inteligentes. ¿Entienden? Esa parte es importantísima. Esta es palabra de protección y empoderamiento. Y este que está aquí es palabra de sabiduría. Es palabra para empoderar, pero en la parte filosófica. ¿Eh? Y ojo, nosotros ya debemos de estar, ya debemos de estar leyendo esto también. ¿Sí? Miren, esta noche, esta noche, tenemos que trabajar con esto. Este templo sagrado
ofrendar nuestra energía al universo que es el aire. Porque es sabiduría, vean, su cabellito todo es de amarillo. Y él mismo se está punzando con un tecpal. ¿Y por qué tecpal y por qué no un punzón de hueso o de maguey? Porque tecpal es sabiduría. Porque para cambiar, para transformar el color rojo, recuerden que es transformación, ¿de acuerdo? Tlacayopatilistli. El color rojo, tlacayopatilistli. Entonces dice, para cambiar necesitamos ¿qué? La sabiduría. Tecpatl es sabiduría. Entonces, y está viendo al aire, a la noche, y vean este personaje. Sus piecitos caminan sobre esta ofrenda con espuma. ¿Y qué quiere decir? Que, que la toma de tus decisiones, hazlos conscientemente, con esa pasión y no dejes de moverte, de caminar. Eso te transformará, vean su manita. Pero también tienes que coordinar tu oído con tu boca, cuidar tu palabra por su collar de jade. En su tocadito, aquí tiene una flor y malina. Dice que tu pensamiento sea florido, pero que ese pensamiento florido sea medicina, ¿no? Tu conexión, que sea medicina. Y aquí tenemos a Yeyecatl. Aquí está, miren, Yeyecatl. Aquí estamos en este cuadrante. ¿Sí? Bien. Y aquí está la palabra que debemos de reflexionar y utilizar. Tonali, este se los comparto todos los días junto con esto, ¿sí? Dice, Xipatlani Huescapa, Campa Amo Yaca, Mamicita. Dice, vuela alto donde nadie te vea. Y con Amo Mitzizlacosque, Moshikowani. Así no te criticarán los codiciosos y resentidos. ¿Cómo voy a volar alto? Con, con tu aliento, con el aire. Transfórmate en ese aire, ¿no? El aire es invisible. No lo ves y anda volando hasta allá arriba, ¿no? Shimocuepa quien yeyecayowali, tlamatini, dice, vuélvete, conviértete como el aire de la noche, sabio. Te pastillani, guamotech, macontlalika, moyolo. Y que ti, que en ti o en ti pongan la esperanza los demás y en tu corazón. Si eres medicina, van a confiar en ti, van a estar en ti, ayudándote. ¿Pueden transformar algunas palabras? Sí. Ay, pero ¿cómo? Por eso esta frase lo voy a decir viendo mi espejo. Todas estas frases son para decirnos a nosotros mismos, hermanitos, a nadie más. No es para que yo le esté diciendo a mi santito, no, esto es a mí, empoderamiento, ¿no? Es para hablarnos a nosotros, ponernos fuertes, porque siempre esperamos que Diosito desde ahí arriba nos hable. No es posible. Tiene a millones, imagínense. No lo vamos a interrumpir en su trabajo. Bueno, esas son las palabras de empoderamiento. Por favor, no los vayan a obviar, ¿sí? Ahorita les hice unas correcciones, se los voy a volver a mandar por esas correcciones, pero también ustedes pueden agregarle un poquito más, no sé, alguna frase, ¿sí? Ujú. Y bien.
Hermanitos, yo sé que fue muy corto este relato, ¿no? Incluso estaba revisando y fueron como 17 minutos o 15 minutos con tantos segundos, pero acorté un poquito ahí, ¿no? ¿Qué les decía yo que iba a decirles un poquito más extenso? De en sí, en resumen, ¿no? Decíamos que este niño, pues sí, estaba de curioso, ¿no? Quería aprender. Y le dijo su abuelo, ¿en verdad quieres aprender? Sí, pero ¿por qué? Porque tenía una necesidad, ¿se acuerda? Lo que ahora le llaman bullying, ¿no? Porque él era muy calladito, o sea, era tranquilo, no molestaba a nadie, no insultaba a nadie, porque su meta era ir a aprender. Pero pues ya ven que siempre hay otros niños más traviesos, pues siempre lo maltrataban, ¿no? Siempre lo maltrataban. Dice el dicho, el cobarde vive, perdón, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Entonces, no, mira, yo sí ya decidí, abuelito. ¿Mm? Quiero, quiero que usted me enseñe lo que usted sabe. ¿Y qué es lo que yo sé, según tú? Trabajar con la noche. Le dice, sí, por supuesto. Vamos. En la punta de aquel cerro, allá nos vemos. Hay un árbol frondoso, ahí me esperas. ¿Qué no vamos a ir juntos? No, señor, vete tú. 3 de la mañana. Vámonos. Se va. El muchachito pues llega, dice, ¿y dónde estará mi abuelito? Llega al aire, ahí está su abuelito. Ujú. Y le empieza a enseñar. No fue de la noche a la mañana, ¿eh? Era un trabajo arduo. Un día sí, un día no, una noche sí, un día no, una noche no. Y entonces dice, ahora es cuando. Ya sabe, les dio su lección, ¿no? A todos los muchachos, eran 7, ¿no? O sea, el otro había salido al baño en la madrugada y pues se le presenta y se pone su Joan Tillman, le da sus cachetadas y así todos. El último es el que se le puso nuevamente y lo venció. Después de eso, el niño siguió trabajando, utilizó ese manto sagrado y viajaba con su Tezcatlipoca, ¿no? El ejercicio era justamente lo que les decía y decía la frase, 3, porque al inhalar 3 veces estoy intencionando crear conexión de la frase, de lo que les acabé de leer de Yogualiyecat, Costi, y así. Y como estás dándole vida a la palabra con tu aliento. ¿Para qué? Para que se adhiera a ti, para que trabaje para ti. ¿Por qué? Porque, ¿no? Porque tú le estás dándole vida. ¿Qué estás haciendo? Creador, como Zipacli. O sea, todo esto es un engrane, hermanitos. Ayer hablábamos de que nosotros somos creadores y co-creadores de todo lo que querramos. Entonces ahora, como ya sabemos que somos creadores, ahora vamos a crear un vínculo con estos aires. Y aquí sí le estamos dando nuestro aliento. No quisiera programarles, pero si lo hacen, noche van a sentirse un poquito cansaditos, como si hubieran corrido kilómetros. Para eso, pues ahí está el alimento que yo les decía, ¿no? El agüita de coco, pescado, pero que tenga escamas, no de los bagres que están lisos. Mm. Puede ser las mojarras, por ejemplo, tienen escamas. El otro no. Tiene su porqué. Entonces, este niño, joven, empezó a crecer. Ya de grande, lo sustituyó.
Su abuelito, porque su abuelito era el que trabajaba, ¿sí? Entonces, le ayudó a tejer su tilma. Sí, sí. ¿De qué creen que se puede tejer nuestro tilma? Si lo queremos para la medicina, dígame. De Isle. Ujú. ¿Por qué? Es correcto, de isle, de fibra de maguey. Ujú. ¿Pero por qué sería? Por Mayautezcatl, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque es por la medicina. El maguey es no solo alimento, es medicina también. Sí, Sí, sí. Y por porque está vivo. Mayahuel, Ajá, está sí. vivo. Mayotezcal, perdón. Por Mayahuel. Y porque está vivo Sí, además, ¿no? Cada es fibra como, está viva. Perdón. claro, Ujú. sí, hermanita, está en lo correcto. ¿Por qué? Es como si yo agarrara mi piel, me lo quito y con eso me cubro. Por eso estos cronistas lo malentendieron, porque dicen, es que se la agarro, le quito la piel del maguey, me lo pongo. No sé si hayan escuchado que en la antigüedad y ahora todavía se hacen ayates con la fibra de maguey. Ujú. Los modernos, claro, ya son de plástico, ven que son hilitos de plástico, los tejen y todo eso. Pero con uno de maguey, de fibra de maguey, ¿no? Porque es literal, es como si agarráramos las fibras de un ser, de nosotros, con ese nos cubrimos. Y es toda una ceremonia para poder sacar esa fibra de maguey. Para los que no han visto no es promoción, pero está interesante, tiene mucha sabiduría. La película de Silvestre Pantaleón está interesantísima. La sacralidad que le tienen a esa fibra de maguey. ¿Eh? Porque hacen una cuerda, un mecate. ¿Y cómo lo hacen? En equipo, en familia. ¿Sí? Entonces, él hizo como, pudiéramos decir, como iniciación, le dijo, tú vas a tejer. Sí, mejor lo compro. Tú lo vas a tejer. Tú que lo vas a usar. ¿Por qué? Porque tú estás creando el tejido. ¿Con quién? Estás tejiendo y estás hablando. ¿Qué es lo que quieres? Manto. Ese manto tú le vas a dar vida. Sí. Pero bueno, esa sí concluye. No quise ponerlo todo porque luego ya ven que es medio fifí es del de YouTube que no sé qué reglas y nada. Está bien, yo entiendo, ¿no? Pero bueno, ¿qué aprendieron ustedes de este hermoso relato? A mí me gustó mucho, solo que es un poquito difícil de comprender. ¿Y saben por qué? Porque nos hace falta trabajar con el aire de la noche. Cuando ya lo sabemos trabajar, pero nos da una enseñanza, una introducción en que cómo podemos trabajar. Ajá. ¿Alguien que nos quisiera compartir su punto de vista, su aprendizaje con el relato? Ujú. ¿No? ¿O lo comprenderemos más adelante? Sí. Yo quisiera, sí, hermanita, yo quisiera que estos relatos los escuchen uno o dos veces y encuentren esa sabiduría. Hermanita Noemí, la escuchamos, por favor. Tlapoyaualti, Tiene. La voy a Y, batir, bueno, Nineltilistle, creo que así se dice.
Ujú. Eh, me quedé como reflexionando sobre el acecho, la importancia de acechar, eh, también nuestras acciones y el motivo o el propósito por el que queremos como aprender, puesto que el chico que era como pues molestado, no quiso como tener una reacción al principio, se quedó como esperando, incluso no sé si ese es el propósito, pero esperando como a ver si la actitud cambiaba, ¿no? Entonces los chicos continuaron pues molestándolo y entonces esa situación también llegó a un punto en el que fue insostenible para el jovencito y decidió pues accionar. Y eso me hace recordar lo que usted ha dicho, ¿no? La importancia de que la palabra, el conocimiento, se puede ocupar para ayudar, pero también para ayudarte, ¿no? Y en este caso el chico, pues como que dio una oportunidad, no hubo cambio y entonces tuvo que, pues, de alguna forma autopreservarse y aprender para poder defenderse. Y por esa situación, pues tuvo que poner como su límite, ¿no? Lo que dicen, que siempre pongas la otra mejilla, pero a veces lo malinterpretamos pensando que la otra mejilla es dejar que nos sigan pegando y la otra mejilla es pues dar un poco de lo que tenemos, ¿no? En proporción a lo que nos están dando. Entonces eso me hizo pensar sobre la importancia del acecho y sobre el hecho de que si aprendes algo, tienes que reflexionar para qué lo puedes ocupar, cuál es el propósito y también ocuparlo con justicia, ¿no? No ocupar estas prácticas para sacar provecho, sino para aprovechar lo que hay en armonía y con justicia, no nada más para sacar provecho y aprovecharte de los demás. Y esa sería mi Neltilistli Temastiani. Gracias por escuchar. Tasocámate, Noinitzi. Y como les decía, todo es un proceso, todo es un proceso y él aprendió a defenderse. De una u otra forma aprendió a defenderse, ¿no? Sí. Hermanito Salvador, lo escuchamos. Sí, el abuelo eh, impresionó al muchachito, presentándose como un viento muy fuerte y luego ya se le aparece físicamente. Eso fue lo que impresionó de esa manera ya premeditada, impresiona al muchacho para que él siguiera estudiando todas lo relacionado con el aire, todos los niveles del aire, todas las presentaciones que hay en el aire. Y posteriormente, pues ya el muchachito aprendió todo y continuó el trabajo del abuelo, Tlazocamati. Tasocámate, Noinitzi. Sí, siempre hay una motivación. Y a veces, fíjense que aprendemos, como decimos, pues a caídas, a fregadazos, a lo que nos pasa en la vida, pero que son necesarios, sí. Incluso a veces llegamos a viajar con el aire de la noche sin saberlo. ¿No? Hermanito Sajid, ¿lo escuchamos? A Katzin. Sí, buenas noches, Temastian, y buenas noches, Buenas noches, hermanitos. hermanito. Yo nada más, pues, queriéndole dar aquí como, pues, sentido como al relato y a lo que usted nos acaba dar sobre la clase, sobre el trabajo con el viento y el manto ese de la noche. Pues, para mí, pues, todo esto es nuevo y pues de cierta manera como que en mi pensar quiero como pues darle forma, estructurarlo y darle sentido, porque pues es la primera vez que escucho este tipo de cosas
Y lo que me pongo yo a pensar y a preguntar es como digamos que este manto en la noche del que habla, pues, del que se cubría el muchachito y el que también mencionó que, pues, que sería mejor que lo pudiera, si tuviera uno la oportunidad de poderlo construir uno, tejerlo uno, sería algo más, cercano, pues, a cómo debería de ser el trabajo con el abuelito viento. Entonces, hacia lo que voy es de que mm, haciendo el trabajo con el viento, haciendo las plegarias como nos lo acaba de indicar, pues vamos a hacerlo igual como lo hacemos las demás, o sea, prender la velita, poner el espejo y intencionar, ¿verdad? Lo que queremos hacer. En este caso, el muchachito no es que haya querido hacerlo por maldad, sino lo hizo ahora sí que por querer defenderse, pues por una necesidad, como dice la hermanita, por querer poner un alto. Y entonces, ah, una vez que ya digamos que alguien de nosotros llegue a entrar en el ensueño y que se tope con el viento o algo así, en el ensueño uno, aunque no tenga el manto, uno pudiera hacerse invisible nada más así, o uno pudiera viajar así como viajó el abuelito cuando se le presentó al nieto. Y esa es la idea en la que mi mente quiere tratarla de envolver como para saber hasta dónde puede llegar pues esa posibilidad o saber qué es lo que se tiene que hacer ya estando en un momento donde puedas tener la oportunidad de darte cuenta que estás ensoñando y que por ahí ande el viento ahí como ahí alrededor tuyo o algo así, pues es lo que quisiera yo como saber darle sentido. Muchas gracias, Tembastián. Tzotzocamati no ignitzin. Hermanito, el ejercicio para el manto, mire, esta es mi mano izquierda. Permíteme. A ver, vamos a... Esta es mi mano izquierda. Ujú, Voy a intencionar el día de hoy que quiero viajar con mi manto sagrado. Giro hacia la izquierda, giro, y me pongo, doblo un poquito mis rodillas así, giré. A la izquierda abrí, ujú, termino, haga de cuenta, ya empiezo a hacer mi ejercicio, hago mis respiraciones, mi espejito, me pongo mi collarcito, como lo fui intencionando mi collarcito. ujú, Permítame. Como lo fui intencionando mi collarcito. Ya tengo mi collarcito puesto. Lo pongo en la mente, mi ensoñación, que voy con mi manto sagrado a viajar en el ensueño. ujú, Mi mente, mi cuerpo ya sabe qué es lo que tiene que hacer. ujú, En ese mundo del Mictlampa, tú puedes volar, puedes utilizar tu manto, puedes hacer lo otro. Sí, solo es pedirle al abuelito viento, protégeme. Incluso hay una frase donde dice, protéjame con ujú, aquel envidioso, con aquel que me quiera hacer daño. ¿No? Vas. Ya despertaste, te acuerdas que abriste con el izquierdo, ahora cierras con el derecho, das la vuelta y cierras. ujú. O sea, al dar la izquierda te estás cubriendo con tu yogualtilma, con tu tilma de la noche, con el manto de la noche, a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Porque estás viajando al Mictlampa, al mundo espiritual. Ujú, Despiertas, giras a la derecha, sellas ese portal espiritual para estar ya en el plano
terrenal. Ok. Los abuelitos lo hacen algunos danzando, moviéndose, moviendo el cuerpo para que el cuerpo empiece a saber que, ¿no? Que estoy entrando en un nuevo portal. ¿Se acuerdan del ejercicio este? ¿No? Subimos, bajamos con respiraciones y vamos dando vueltas, moviendo nuestras manos. Se siente aquí la energía. ¿Lo quieren hacer? Sí, para esta ensoñación. ¿Sí, hermanito? Sí, sí, muchas gracias. Entonces, ese manto, pues, todo el tiempo está alrededor de nosotros, ¿verdad? Es como si fuera el vacío que no es vacío, que siempre está, pues. Así es, Ok. como el silencio que no es silencio, porque no hay silencio. Ok. Muchas ¿Por qué? gracias. Sí, hermanito, porque nos acompaña Tezcatlipoca. El Tezcatlipoca es omnipotente y omnipresente. Mm, ¿Por qué? Vive dentro de nosotros, aunque no lo vemos. Sí, hermanito. pues, sí, gracias. Sí, sí. Hermanita Violeta, ¿la escuchamos? Tlazohcamati Tematiani. ¿La sacamos de Bueno, Noinitzi? pues compartirle que ahorita que estaba usted retomando lo de los años de la vida y retomando eh, cómo nos lleva el viento y cómo nos enseña, ¿verdad? Esta anécdota creo que a todos nos ha pasado cuando somos jóvenes, cuando no estamos todavía maduros, que nos dicen inmaduros, ¿no? Cuando vivimos esa época donde estamos todos desorientados, que no sabemos hacia dónde ir y que simplemente queremos huir hasta de los problemas, queremos salir de lo que está pasando y entonces cuando nos vamos de casa, ¿no? Dices, ay, no, mejor me voy de casa porque ya no aguanto a mi mamá o ya no aguanto a mi papá, ¿no? Etcétera. Y entonces ahí es donde comienza la aventura de la vida y de los años. Como dice usted, sí, desafortunadamente los desperdicié, ¿no? Pero esa juventud y esas experiencias hoy en día con los años es ahí donde dice uno, ya no los vuelves a cometer porque esa experiencia te queda, ¿no? Te queda bien grabada en el alma. Y yo recuerdo que en mi etapa también sucedió y me acuerdo que yo viví en muchos lugares, en muchas partes, con muchas personas. Y había una frase que yo decía mucho que, ¿ahora dónde vives? O ahora, ¿hacia dónde vas? Y que yo decía, pues hacia donde me lleve el viento. No sé a dónde voy, pero yo voy. Y ahorita, como usted dice, no, el viento nos va llevando. Y sí nos va llevando y a un lugar y al otro y al otro. Y llega un momento donde dices, bueno, Madre Tierra, Padre Viento, quiero estar en un solo lugar. ¿Por qué? Porque vivimos como nómadas. Tenía una tía que siempre me decía, tú eres nómada porque a donde tú vas, llevas a tus hijos y vas cargando las maletas y vas cargando, dice, y nunca tienes nada. Y digo, pero es que me tengo a mí, tengo a mis hijos. Y eso en ese momento yo sentía que era suficiente, pero van creciendo los hijos, va uno madurando y va uno agarrando como que esas experiencias y dices, bueno, ya no le puedo dar la vuelta, tengo que enfrentarlo, tengo que ir de frente, como dice usted, ¿no? Pero, este, ahora protegida, ahora protegiéndome de ese daño, porque ese daño probablemente ni tanto que duele físicamente, como el cuento lo dice, ¿verdad? El relato, el daño a veces ni es nada más físico, sino es psicológico,
emocional, y entonces empiezas como el chiste aquel, ¿no? Como el que dice, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito y me voy, ¿no? Y así estamos. Y esas enseñanzas ahorita que usted lo está mencionando y con lo de los años, es muy cierto, no lo vemos, pero sí ya lo vivimos, ya lo pasamos. Y ahorita lo estoy viviendo con mi hijo, precisamente, que está en la adolescencia, mi hija. Y ahorita me río y digo, cuando yo pasé por ahí también, y ahorita que están pasando ellos, debo estar como el agua inamovible, a manera de que no haya ese conflicto. No sé si todos los que somos padres, los que somos madres, estamos siempre buscando la forma no de enfrentarnos, sino de resolverlo, como usted lo acaba de decir, ¿no? Y cada día comparto con ellos el tonal y hay momentos en que ellos dicen, es que ahora sí me dio cachetada con guante blanco, o solo con escuchar la voz del maestro, dice, ya me eché a llorar, o hay algo que les llega en el alma y digo, tal vez no sea yo directo, pero siempre debemos buscar esa fuente que nos conecte, ¿no? Y en este caso, pues es el camino que nos va conectando a todos con esa esencia, ¿no? Y qué bonito porque, pues, o sí, habría que ponerlo en práctica y verlo Ujú. de frente con nuestros hijos, aplicarlo. Hasta aquí mi netilistli. Sí, hermanita. Sí, sí. Pues son cuestiones que debemos de reflexionar, ¿no? Justamente, pues así es el existir del ser humano. Llega un momento donde dice, pues sí, tengo que reflexionar, tengo que repensar, pero pues también hay quienes ya están en una edad avanzada y aún siguen. Y dicen, no, pues ¿hasta cuándo vas a aprender? No, pues así nací y así me moriré, así soy, Sí, ¿no? así es, Pero es respetable de cada uno de nosotros, pero en este camino sí es necesario esa transformación porque nos tiene que llevar a un bienestar, a una tranquilidad espiritual, emocional, intelectual y, ¿por qué no, material? ¿No? Cuando estamos conscientes y agradecidos desde lo que tenemos y lo que podemos lograr, podemos vivir en paz, tranquilo, ¿no? Si quitamos este humo del mundo materialista en el que vivimos, porque sí existe eso. El que tiene más vale más, el que tiene menos vale menos. Eso es lo que dicen. Pero más sin embargo, tenemos también que reflexionar y repensar nuestro existir. Sí, hermanita, gracias por su compartir, Tlazohcamati, y su reflexión. este, Tlazohcamati, Magneti. Hermanito Marco, ¿lo escuchamos? Tlapoyahualti, La Temachani, Boyabalte, Tlapoyahualti, Nonitzi. Noiniwan. Mi abuelito precioso, pues aquí compartiendo la palabra, hablando justamente del manto, ¿no? Del manto del viento. Y yo creo que el abuelito viento, si bien siempre nos va a proteger con su divino manto, también, como usted siempre nos ha enseñado, que somos co-creadores. También nosotros a través de nuestra palabra tejemos nuestro propio manto y uno es creador de su propio manto y creo que uno haciéndose consciente de desde dónde habla y si uno puede hablar desde el corazón y si uno puede hablar desde el amor, pues crea un manto también de protección, porque si uno habla desde la envidia, desde el coraje, desde el resentimiento, desde el rencor, pues tú mismo estás generando un manto débil, tú mismo estás generando un manto que te descobija, un manto que no te va a proteger, pero no es que sea por situaciones externas,
sino a final de cuentas la palabra va a abundar lo que en el corazón habita, no temas, Ciani. Y pues yo creo que Ujú. esta frase que a mí me gusta mucho, que es pues cuida el viento de tus palabras, que tu palabra cuidará de ti, ¿no? Entonces, si nosotros somos conscientes de nuestra palabra y somos amorosos, respetuosos y cálidos con la palabra, pues nuestro manto va a ser fuerte y justamente nuestro manto va a cuidar de nosotros mismos, porque nosotros mismos creamos nuestra propia protección con la palabra que damos y con la palabra que compartimos, abuelito. Ese es mi Neltilistli. Tazo Kamati. La Socamati Noinitzi, gracias hermanito por sus reflexiones. Y sí, fíjense que aquí hay dos situaciones. Ahorita yo escuchaba y presiento y siento su energía de ustedes cuando les dije es que tenemos que tejer un tina tilma con la fibra de maguey y varios. Siento yo que dijeron, ching, más trabajo. No, pero recordemos la metáfora de la palabra de los abuelos. Tejer también es tejer la palabra, tejer mi poder, tejer el amor que siento por mí, el empoderamiento por mí, y también ese es un manto. Este mantito que lo pudiéramos tejer de manera material, si podemos, hagámoslo. Pero si no, dejamos primero la palabra, ¿sí? Que sí, a lo mejor conseguimos esta fibra de maguey, que es el ixtle, poco a poquito. Poco a poquito vamos tejiendo, vamos estudiando y vamos tejiendo en en este caminar, en este sendero, ¿verdad? ¿Qué es, qué es interesante, sí, que podamos ir tejiendo? Pero también es interesante hacer las cosas, ¿sí? Porque solamente digo, ah, pues me consigo mi máscara, con tejo esto, voy a tejer lo otro, sí, también. Pero también es importante que vayamos haciendo las cosas. También es un tejido, hermanito, ¿no? Bien, entonces, la práctica nahuálica del día de hoy es Teoteosto Mixcoatl. Igual Tepeyolostli. ¿Qué es Teoteosto Mixcoatl? Es la cueva del portal del universo para acceder al conocimiento con las energías del espíritu de la montaña. ¿Y quiénes son los que viven dentro de la cueva del espíritu de la montaña? Decíamos ayer y hoy les comentamos, la cueva es la entrada hacia el Mictlampa, hacia ese lugar donde vamos y caminamos y se transforma nuestro cuerpo para regresar con la energía sagrada. Sí, recordemos que Tepeyolosli es el camino, el sendero que voy caminando para llegar mi vida sagrada, ¿no? A eso se refiere esta práctica. Seleccionar un animal terrestre siguiendo este orden. Vamos a seleccionar a un animalito de poder, de preferencia un ocelote. ¿Por qué? Porque ya tenemos la máscara, ¿sí? Dos, Teoyaomiki. ¿Quiénes son los Teoyaomiki? Las ánimas del purgatorio. Y Teoyaomiki ahorita, ¿quiénes serán? Los abuelitos pequeñitos, por eso le vamos a poner la ofrenda. Gracias y les agradezco infinitamente a los hermanitos que ya pusieron su altarcito, ¿no? Dicen, manos a la obra, vamos a hacerlo. Y ahí va la foto para que lo vean. Y también agradecerle a los que dicen, sí, ya puse mi altarcito, pero no le quiero tomar la foto. También no pasa nada, es respetable. No es que les diga, el que no me mande la fotografía de su altar, lo vamos a reprobar. No, hermanitos, aquí no. Al menos en este camino no. Es también la responsabilidad de cada uno de nosotros. Podemos hacerlo con el ocelote, sí, pero si yo tengo mayor conexión con el coyote, con el venado, con la serpiente, con el mismo aire, adelante. Pero ahorita vamos a utilizar nada más un animalito
terrestre. ¿Para qué? Para conectarnos con Él. ¿Sí? El Señor de la noche, Itzlitzinacatl, murciélago. Para esta noche vamos a trabajar con el murciélago, ¿verdad? Con lo oscuro de nuestro murciélago. Vamos a guiarnos por el oído. Vamos a escuchar el nahual que querramos trabajar, el ocelote o el venado, ¿sí? Por ejemplo, hoy hago mis ejercicios con mi espejito, hago mi plegaria, sí lo quiero hacer ahorita, pero también lo puedo hacer a las 4 de la mañana, porque son diferentes situaciones. ¿Por qué les doy esta opción? Porque algunos, como ahorita nosotros aquí en la casa, pues ya todos están calladitos, ya se fueron a descansar. Puedo hacer mi ejercicio y me acuesto a ensoñar, ¿no? Pongo aquí mi espejito y con mi plegaria, pongo mis velitas, hago mi plegaria, y agradezco y me pongo a ensoñar, ¿sí? Aunque en mi caso todavía no lo puedo disfrutar así porque voy a estar al pendiente de ustedes, ¿verdad? Con los otros dos abuelitos. Entonces, ese es el trabajo, hermanitos. Hacer conexión, hablar con los pequeñines, como la de la abuelita Xochmalintzin, Malin Xochitzin. Entonces, ella se conectó con su hijito. Nosotros de preferencia con alguien cercano, ¿no? Bien. Nahualtequillo, el trabajo nahuálico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con la máscara puesta, vamos a hacer la plegaria y conectarnos con el ocelote. Caminar en la noche con la esencia del ocelote en la ensoñación. Me pongo mi máscara, escribo aquí ocelote, 1, 2, y a trabajar. ¿Sí? Vamos a caminar como el ocelote. Seleccionar un objeto, un lugar específico a viajar en la ensoñación. ¿A dónde queremos viajar con la ensoñación? Si de ser posible, salgan de su cuerpo en la casa y regresen. Pero si se sienten un poquito más seguros, pues viajen a otro lugarcito más retirado, poco a poquito. Infligir la fuerza de voluntad necesaria y utilizar la comunicación telepática. Esto es importantísimo. Si tienen su mascotita, intenten hablarle desde la mente, no con la palabra, con la mente. E incluso con la mente, háblenle a la flamita de la velita. Ya aprendieron la velita, háblenle. ¿Y qué le voy a decir? Muévete a la derecha, muévete a la izquierda. Es un simple ejercicio muy sencillito, pero es el poder de la telepatía que algunos le llaman. ¿Sí? Usar el tlaconexpahtecatzin en los 7 cuellos. A lo mejor algunos de nosotros ya tenemos la medicinita de ese que ayer les hablé, ¿no? De las cenicitas que se le tiene que impregnar algunas cosas. Si ya lo tienen, póngase un poquito en los 7 cuellos. ¿Cuáles son? En los genitales, en el vientre, en el ombligo, en el pecho, aquí en el cuello, tercer ojo y aquí. ¿Sí? Es que no lo tengo. Bueno, utiliza un ajito. No, es que huele muy feo el ajito. Bueno, tu agüita tu agüita florida que le pusiste tabaco, canela, ese utiliza para protegerte. Otra cosa, lanzar el polvo en el suelo simulando la formación de una cueva y hacer la pintura facial alrededor de los ojos, ¿no? Agarro ese polvito, haga como si hiciera un círculo con ese polvito, como el polvito mágico. Y nos dice, con la salivita, hacemos nuestros anteojeras. Aquí. ¿Sí? Con ese polvito. No, es que con mi saliva no, con agua florida, con agua florida. Háganlo.
Untarse la medicina Tanesh Pastecatzi en los oídos, olfato, manos, pies y un poco debajo de la lengua. Ese mismo polvito, vamos a protegernos y un poquitito debajo de la lengua. Poquitito. Alguien dice, híjole, pero es que tiene mi orina. Sí, pues es tuyo. No tiene nada que ver eso. Protéjanse. Porque viajar a Mictlampa hay que protegerse. ¿Entienden? Y si dicen, ching, es que me suena muy fuerte, no lo puedo hacer. Bueno, no lo hagan. No pasa nada. No, no pasa nada. No les cae 20 años de maldición, no, nada de eso. Simplemente se perderían el ejercicio que hay que hacer, ¿no? La experiencia del ejercicio. Y, por favor, cuida que tú no te alcance la luz del sol en tu trabajo nahual. Debe de ser de noche, no de día. Ujú. Construir nuestra sincronía entre el sol y la luna. Ese es solo un recordatorio, ¿verdad? Que ayer ya los hermanitos dijeron es cuarto creciente, la luna. Hay que llevar ese registro, porque a través de ese registro también recuerden que el abuelito sol también camina. Ahorita ya va de regreso nuevamente hacia el sur. Vayamos un registro. Para los que en alguna vez nos acompañaron en San Miguel Xochimilco, donde trabajamos, ahí hay un cerrito así, y esa es nuestra marca del sol. Va hasta el norte y regresa otra vez hacia el sur, ¿no? Ofrendar tabaco, que es el vehículo para el mensaje con los abuelos de Mictlampa. Leer el humo. Pongo mi poposhkomil, agarro un poquito de tabaco y veo cómo se mueve este humito de tabaco, porque también ahí nos dan una información. Y eso de lectura de humo, de incienso, la la lectura de las velas, lo vamos a ver en el curso que les digo, ¿sí? Lo vamos a leer ahí. Vamos a aprender a leer y ahí interpretar los sueños, ¿sí? En los sueños nos dan presagios y eso es importantísimo. Ofrenda de mezcal u aguardiente. Por favor. En estas prácticas que son 20, pues cómprense su litro de mezcalito. Es que no hay mezcal por acá, aguardiente tampoco, tequila sí hay en las tiendas, ¿eh? Su copita, 2 copitas, para las energías. Y me lo tomo después de la ceremonia, no, ofréndale a la Madre Tierra, no, ¿sale? Entonces, hermanitos, este es el trabajo. Se ve que es muchísimo, pero cuando lo empezamos a hacer se nos va a facilitar. ¿Sí, hermanitos? Y si dicen, híjole, pues yo no lo quiero hacer, me siento cansado, no lo hagan. Si están cansados, no lo hagan, por favor, porque lejos de que les ayude a entender esta ensoñación, se van a debilitar más. Cuando lo hagamos, debemos estar seguros de lo que vamos a hacer. ¿Sí? Bien, hermanitos, pues de mi parte sería todo. No sé si quisieran compartirnos algo y si no, pues vámonos a la ensoñación. No se les olvide. Sí, pueden hacerlo a las 4 de la mañana o ahorita. Hace ratito les decía las 2 opciones. Ujú. ¿Por qué ahorita? Porque también por el cansancio, más rápido. ¿Y por qué a las 4? Porque tu cuerpo ya descansó, se concentra también de hacerlo. Como ustedes sientan y puedan hacer este trabajo. ¿Sí, hermanitos? ¿Timoitasque? Matimos Mm, Sehuique. Sebastián, ¿y el PDF nos lo podría enviar por el material de la clase? Sí, ahorita se los Ok, envío. Ujú. gracias. Tlazocamati nogniwan, Timoitasque. Ahorita